Hola, un saludo para todos. Bienvenido a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este video vamos a ver lo que es el circuito en paralelo. Vamos a ver su parte teórica y cómo podemos definir sus fórmulas. Antes de iniciar con el análisis del circuito, vamos a ver algunos puntos, algunos apartados matemáticos que debemos tener en cuenta para abordar el estudio de este circuito. Por ejemplo, debemos tener claro qué es un número inverso o cuál es el recíproco de un número. Por ejemplo, tenemos un número A. Si queremos escribirlo como inverso, digamos su inverso, este número lo escribimos de esta forma. Ese sería el inverso de A. Lo mismo, nosotros podemos escribir esto como un fraccionario. Este sería A sobre 1. Entonces, tenemos digamos, este fraccionario que es A sobre 1 y queremos aplicar a esta operación el inverso, es lo que ya tenemos acá. ¿Sí? Le damos, digamos, la vuelta. Vamos a ver un ejemplo más claro. Tenemos A entre B entre A. Entonces aquí tenemos un fraccionario y acá tenemos un número entero. Ya hemos visto que este número lo podemos expresar como un fraccionario, es decir, aquí tenemos un 1. Algunos ya habrán escuchado en la escuela que les dicen que aquí se aplica la ley del pocillo y no sé qué cosa. Bueno, lo que aquí está sucediendo o lo que realmente se aplica es este principio matemático, el inverso. Entonces, para nosotros hacer una división de fraccionario, aplicamos el recíproco para poder multiplicar esos valores. Vamos a reescribir. Esto sería igual. La primera fracción la dejamos como está. Multiplicamos por su recíproco. Entonces, ¿cuál es el recíproco de esta parte, de este fraccionario? O el inverso, ya lo hemos visto acá. Lo escribimos, digamos, dándole la vuelta, por decirlo así. Entonces escribimos 1 sobre A. Y ya esto podemos multiplicarlo. Y si nos damos cuenta, es lo mismo que tenemos anteriormente, que nos dicen que cómo debemos, digamos, multiplicar los extremos y las partes internas. Que se multiplican, digamos, se multiplican estos dos, aquí lo tenemos, y luego se multiplican estos dos con la famosa ley de pocillo y aquí los tenemos. Entonces, si multiplicamos, aquí vamos a tener A y abajo vamos a tener AB. Organizamos. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. De esta forma es como se resuelve, digamos, los fraccionarios o la división de números fraccionarios. Vamos a seguir con esta temática acá. Supongamos que ahora tenemos esta operación más A entre C. Entonces aquí nosotros queremos factorizar esto, porque tenemos la misma variable en la parte de arriba, podemos factorizarla. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos cada uno digamos, de los componentes que forman esta operación, los dividimos entre esa variable A y acá entre A, porque es la variable que queremos, digamos, factorizar. ¿Qué sucede ahora? Tenemos este mismo principio que teníamos acá en esta parte. Entonces recordamos que aquí abajo tenemos la división de un 1. Al momento de nosotros aplicar el inverso,
vemos que la A nos queda en esta posición, como la tenemos acá. Vamos a hacerlo, vamos a reescribir toda la operación para que nos quede más claro. Digamos que esto lo podemos reescribir A sobre B. Aplicamos su inverso, su recíproco. Entonces sería multiplicamos 1 sobre A. Es lo que tenemos aquí. 1 sobre A. Más A sobre C por nuevamente 1 sobre A. Y ahora vemos más clara la operación. Esto lo podemos simplificar. Lo simplificamos y lo simplificamos. Al simplificarse, este 1, tenemos aquí también un 1. Si lo multiplicamos, aquí tenemos la multiplicación, nos va a dar 1. ¿Sí? Si seguimos operando eso, nos va a quedar 1 sobre B más 1 sobre C. Entonces la factorización nos quedaría A que multiplica a 1 sobre B más 1 sobre C. Y cerramos paréntesis. Esto es lo que es factor común. Todo este proceso. Entonces estos conceptos debemos tenerlo en cuenta, debemos saberlo para poder llegar a esta, digamos, a esta conclusión, a este resultado. De esta forma es como se factoriza y de ahí sabemos por qué aquí nos queda 1 en esta parte. Si nosotros multiplicamos la A por cada uno de estos miembros de esta operación, nos va a dar este mismo resultado que tenemos acá. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro análisis. Aquí tenemos un circuito paralelo. Vamos a definir estos puntos para acá, este punto de acá, todos estos, ese mismo potencial, todo esto es un mismo potencial. Lo definimos, este sería el potencial positivo y este el negativo. Entonces aquí podemos notar que todos los componentes están conectados a la misma tensión. ¿Sí? Con digamos, los bornes de cada resistencia están conectados al mismo nodo. Nodo, digamos, a este nodo de acá, esta ramificación de la potencial positivo, y esta ramificación de acá está al potencial negativo. Eso hay que tenerlo muy claro. A lo contrario que pasa en el circuito en serie, nosotros tenemos esta conexión. Y luego esto acá va a la fuente. Como vemos, aquí no es la misma configuración. Entonces esa es la diferencia. Que cada uno de los bornas o de las conexiones de estos componentes está conectado. En una parte está conectado directamente al positivo, y la segunda patilla, por decirlo así, está conectado al negativo. Acá no, acá la segunda patilla está conectada a la siguiente resistencia, y esa es la principal diferencia entre esos dos circuitos. ¿Qué pasa si en el circuito serie se avería un componente, digamos, se abre? Ya el circuito no funciona, no recibe más corriente. En este caso, digamos, se abre esta resistencia, el circuito seguirá funcionando a través de estas dos que siguen conectadas en paralelo. Entonces eso es lo que hay que tener, digamos, a modo básico en cuenta. Aquí tenemos este punto, lo vamos a llamar nodo. Lo mismo lo tenemos acá en esta parte, nodo. Y aquí se deriva lo que es la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la corriente que salen de ese nodo. Digamos, estas tres corrientes debe ser igual a la que entra.
O dicho de otra manera, nos dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. Vamos a suponer que tenemos 2 amperios más, entonces esa sería esa sería la intensidad que entra, 2 amperios, y la que sale debe ser la misma, pero con signo negativo. Eso debemos tenerlo en cuenta. Las que entran son positivas, o podemos definirlo que las que entran son negativas y las que salen positivas. Ya eso lo podemos definir según el análisis que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 amperios. Si eso lo operamos, nos da igual a 0. Entonces, la ley se cumple. Vamos a definir la resistencia número 1, resistencia número 2 y resistencia número 3. Analizamos ahora lo que es la corriente. Aquí tenemos la intensidad total del circuito, esta que viene acá, llega al punto y empieza a dividirse en cada una de las ramificaciones. Ya la corriente que pasa por aquí su valor dependerá del tamaño de la resistencia o del valor resistivo que tenga este componente, y así sucesivamente con las demás resistencias. Luego esa corriente nuevamente llega a este punto, entra a este punto, a este nodo, y sale. Ya sería otra vez la corriente total. Ella se divide acá. Vamos a darle, por ejemplo, I1, la intensidad 2 y la intensidad 3. La corriente total se divide en estas 3 corrientes parciales. Seguimos con la operación. ¿Qué podemos definir de aquí ahora? Podemos decir que en un circuito en paralelo, la corriente total, I total, es igual a la suma de estas 3 corrientes parciales. Entonces decimos que la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 es igual a la intensidad total del circuito. Vamos a ver ahora cómo calculamos la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente. Es decir, vamos a tener una sola resistencia que equivale a estas 3. ¿Cómo calculamos eso? Vamos a verlo. Acá vamos a poner una tensión. Tenemos la tensión de la fuente. Y para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Acá tenemos la ley de Ohm y vamos a trabajar con esta que es la fórmula de la corriente. Vamos a reemplazar esos valores acá, acá y en cada una, digamos, de las corrientes parciales. Entonces, si tenemos la intensidad total, sería igual a la tensión del circuito entre la resistencia total. Porque bueno, queremos obtener la intensidad total. Entonces para eso debemos trabajar con los valores máximos del circuito. Esto es igual a la misma tensión. Recuerden que en el circuito paralelo los bornes de cada uno de los componentes están conectados a la misma tensión. Entonces aquí cambia ya a la resistencia número 1. Luego seguimos más la misma tensión entre la resistencia número 2 más la misma tensión entre la resistencia número 3. Y esta fórmula me representa lo mismo que esta, solamente que está expresada en función de la ley de Ohm. Ahora vamos a seguir trabajando para llegar a la fórmula general del cálculo de la resistencia total en un circuito paralelo. Recordemos en la página anterior, acá donde les expliqué estos conceptos básicos de álgebra, ahora los vamos a aplicar aquí para
Lo vamos a aplicar acá para determinar la fórmula para calcular la resistencia. Entonces vamos a partir desde esta fórmula. Vamos a factorizar esta parte de acá. Vamos a factorizar esto, ya que la tensión es la misma en cada uno de estos sumandos o fracciones. Vamos a reescribir la operación. Esto es igual. Ya hemos explicado anteriormente cómo es el procedimiento para llegar a la factorización. Yo lo voy a hacer aquí directamente. Entonces sabemos que la tensión la colocamos afuera del paréntesis y acá nos va a quedar 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Aquí no hemos hecho nada nuevo, solamente estamos aplicando lo que ya les expliqué anteriormente. Estos son valores inversos, como lo hemos explicado anteriormente. Queremos obtener esta variable, vamos a despejarla. Para eso, como está multiplicando, aplicamos la operación inversa, está dividiendo, perdón, aplicamos entonces la multiplicación. Multiplicamos en ambos lados de la ecuación por RT, resistencia total. Acá se suprime y entonces nos queda la ecuación de esta forma. 1 es igual a 1 sobre la resistencia número 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 por la resistencia total. Esto lo vamos a considerar como un único factor. Esto lo podemos hacer matemáticamente, es permitido, es posible hacerse. Esto es un solo factor que multiplica a la resistencia total. Vamos a despejar. Para esto vamos a dividir, como estamos multiplicando acá, entonces la operación inversa es la división. Dividimos entre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y acá hacemos lo mismo para que no se altere la ecuación. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como ya sabemos, esto aquí se suprime y la ecuación nos va a quedar de esta manera. 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia número 2 más 1 sobre la resistencia número 3 igual a la resistencia total. Esta es la fórmula general que vamos a encontrar en los libros. Vamos a ordenarla. Simplemente cambiamos la posición de la ecuación. Cambiamos los puestos. Por ejemplo, la invertimos. Decimos que la resistencia total, eso es simplemente darle un orden. Porque de esta forma no es que esté falso, sino que simplemente estamos acostumbrados de tener a la variable que estamos buscando o la variable desconocida en la parte izquierda. Simplemente reordenar la ecuación. 1 sobre la resistencia número 1 más 1 sobre la resistencia número 2 más 1 sobre la resistencia número 3. Y aquí tenemos la fórmula general. Con esta fórmula podemos calcular cualquier cantidad de resistencia que tengamos conectada en paralelo. Hay unas fórmulas que se utilizan al momento de, por ejemplo, cuando tenemos solamente dos resistencias en paralelo, hay una fórmula más sencilla que se aplica y se obtienen los resultados. Y también hay otra fórmula que es aplicable para cuando las resistencias tienen el mismo valor. Pero como les dije, esta es la fórmula general. Si ustedes aplican esta para dos resistencias o para resistencias 3, 4, 5 resistencias con el mismo valor,
van a tener también los mismos resultados, solamente que aplicando la fórmula general va a ser un poco más largo el proceso. Pero, como les digo, esta es la fórmula que se encuentra, digamos, en los libros generalmente. Espero que este tutorial sea de su ayuda, que hayan entendido. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y sus dudas. Hasta el próximo video tutorial.